1947, Pedro Ladoire Cerné, Héctor de la Peña, Fidel Cuadrado, Antonio Pascual, Antonio Felipe Bernard y Luis Ángel García tenían entre 22 y 27 años y se lanzaron a una aventura que parecía imposible, pero que resultó una gesta: recorrer el río Duero entre Zamora y Oporto, en Piragua. Para respaldar la expedición contaron con el apoyo del Departamento de Deportes de la obra sindical Educación y Descanso y con la financiación del gobernador civil, Luis Serrano de Pablo, que fue quien pagó todos los gastos de la prueba y además prestó su apoyo moral y logístico a los piragüistas. En 1947, ese tramo del Duero era casi una trampa mortal. Rápidos, corrientes e incluso tramos cortados por grandes rocas, sobre todo en los arribes. Se había planteado hacer este recorrido en 1931 y en 1939, pero nadie se había decidido a dar el paso. Ellos estaban todo el día en el río Duero, estaban remando, pescando, además hay fotografías que se les ve incluso juntos, es decir, divirtiéndose. En esas épocas no es como ahora, ¿no? Y entonces decidieron hacer esto. Así, como te lo estoy contando, decidieron decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? Claro, tenían ya información de los años que en el año 31 y en el año 39 se intentó bajar. Entonces, como no lo habían logrado, dijeron, yo creo que dijeron, oye, vamos a intentar esto y a ver qué pasa. Y así fue como salió todo el proyecto y salió para adelante. Ahora, 72 años después, esta exposición saca del olvido una historia que es toda una proeza y rescata de la memoria una aventura que bien podría calificarse de locura, pero que acabó en gesta. El grupo de piragüistas tenía muy marcada la jerarquía y su escala de mandos para el viaje. El jefe de expedición era Pedro Ladoire Cerné. Hay un tema muy curioso, además si se ve cuando se venga a ver la exposición, incluso los mismos periódicos, cómo se redactaba antes. Antes se redactaba de una forma muy novelesca, parecía que eso era tremendo, era una cosa como un suspense, ¿no? Y de hecho la cadena de mando sí, se ponían tripulante segundo, oteador, jefe de cocina, jefe de expedición. Mi padre era el jefe de expedición y todo eso era muy estructurado, quizá debido, claro, a lo que era la sociedad de entonces. Tengamos en cuenta los años que eran. 2 años antes había acabado la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española hacía 10 años prácticamente que había finalizado, o menos. Entonces estábamos ahí en un tema que, bueno, hay una cosa curiosa, que es que además entre ellos se llamaban, bueno, no entre ellos, pero a nivel ya más oficial, eran camaradas. A mi padre lo llamaban el camarada Pedro Ladoire, y al resto de los piragüistas igual. O sea que hay que un poco ponerse en el contexto de esa misma época, ¿no? Igual que en el tema deportivo, es decir, yo mismo, que no estoy metido en piragüismo y veo esas piraguas y veo esto, y digo, madre mía, qué atrevimiento, ¿no? Porque además es que hay fotografías, como lo verá la gente, que van tranquilos, como cuando uno se va un domingo, coge la piragua y vamos a dar una vuelta por ahí, por el Club Náutico, por el lago de Sanabria. Es que sí, es que es lo mismo. Y se atrevieron y se hicieron los 350 o 370 kilómetros que hay y bajaron y llegaron a Oporto. Como jefe de expedición, Ladoire trató de no dejar nada para la improvisación. Elaboró un detallado plan de viaje con la lista de objetos que necesitaría el equipo y cada palista en particular. Llevaban pues el botiquín, llevaban una mantita, llevaban las mantas, llevaban una cámara fotográfica también, que la perdieron en el primer hundimiento. Ahí se les chafó toda la posibilidad de cuestión gráfica desde la piragua fuera. Llevaban luego avituallamiento propio también. Y hay una cosa muy curiosa que es de una anécdota que te echas a reír, ¿no? Ponían jamón y chorizo y el tabaco. O sea, el tabaco que no faltara. Pero claro, yo imagino que como, vamos a ver,
si lo piensas en cierta parte es lógico, es decir, ellos remaban por las mañanas. Supongo que a lo mejor por el calor, al mediodía o a la 1 de la tarde paraban ya y descansaban, comían tranquilamente hasta las 6 de la tarde o 6:30 que volvían a retomar. Ahí tenías como 4 o 5 horas para hacer lo que quisieras. Entonces yo creo que eso del tabaco, eso de todas estas cosas, pues tiene su pequeña explicación, ¿no? En su planificación proyectó 8 etapas. Incluía los kilómetros que recorrerían por cada jornada, los obstáculos de cada tramo y el nivel de dificultad. Marcaba los horarios de cada día, recordaba que todos debían obediencia absoluta al jefe de la expedición y fijaba los puntos de abastecimiento en distintos pueblos del recorrido. Allí era el gobernador civil quien les esperaba. Ellos remaban al amanecer y por las tardes. Tenían jornadas de descanso al mediodía, durante 4 o 5 horas. Yo no sé por qué, la verdad es que siempre remaban, quizá por el calor, porque tengamos en cuenta que hablamos del mes de julio. Entonces yo creo que por el calor, además viene muy bien explicado en el diario de bitácora. Se levantaban, ponen siempre, nos levantábamos con los primeros rayos del sol, andábamos, porque luego las piraguas las tenían que dejar en zonas que a lo mejor, claro, era imposible subirlas, solamente las portaban para evitar los rápidos y evitar las construcciones de las propias presas. Entonces las dejaban amarradas en un sitio, a lo mejor se metían en un pueblo que estaba a 3 o 4 kilómetros y siempre tenían que volver a andar 3 o 4 kilómetros para coger las piraguas, volver a remar, y eso era por las mañanas. Y luego por las tardes, porque siempre hay varios días que dicen a las 6 de la tarde volvíamos a remar. Y había veces que se le echaban la noche encima, pero la noche. Hablan de estar a las 11 de la noche y llegar incluso sin referencia ninguna. O sea, una verdadera proeza y gesta para la época que estamos hablando, ¿eh? Ese apoyo por carretera fue fundamental, porque no siempre cumplieron con lo marcado. Salieron de Zamora capital el 13 de julio, despedida en Los Pelambres ante una multitud que no quiere perderse el momento. Verles pasar las primeras azudas da una idea de cómo van a superar presas y otros obstáculos a lo largo de los 370 kilómetros que tienen por delante. Hay algunas fotografías que se ve el Duero, que se ve es el cañón, y es que hay una de las fotografías que se ven 2 piraguas atracadas en una zona que es todo piedra, y tú la ves y dices, claro, ¿cómo van a bajar si es que no hay nada? O sea, tenían que bajarse como pudieran, cargar esas piraguas, que hablamos de piraguas que pesaban del orden de casi 30 kilos, que no son como las de fibra de ahora. Una piraguadora de competición pesa 7 kilos. Una de paseo normal pesa unas 10 kilos o así. Estas pesaban 30 kilos. Y hay que imaginarse que aunque seas joven, cargar una piragua de 30 kilos, ascender por una ladera y bueno, y en pleno verano tiene su cosa, ¿eh? El primer contratiempo llegó muy pronto, el primer día. Una de las piraguas choca contra una roca y sufre un desgarrón. El tiempo de descanso de aquella jornada lo dedicaron a reparar la avería. Les pasó más veces. Sí, porque realmente, claro, tenían que reparar todos los agujeros que hubieran hecho las rocas en esas embarcaciones, ¿no? Ellos iban con toda la buena fe del mundo y, claro, pues con estas piraguas, tengamos en cuenta que eran piraguas de lona, piraguas de madera, que a nada que rozara con una piedra. De hecho, una se hundió y la otra, en la que iba mi padre, metieron la proa, dieron en un rápido con una roca y quedó encallada. Empezó a entrar agua, tuvieron esa etapa, no me acuerdo qué etapa es, pero sé que estuvieron 2 días y medio esperando a que viniera el coche de apoyo para traer la otra piragua que estaba en Zamora, claro. Y supongo yo, porque claro, eso no lo pone, claro, no había móviles. Alguien dirá, pues ¿cómo eran capaces de llamarse? Pues supongo yo que donde fuera, a lo mejor el pueblo de tal está pues a 4 kilómetros, andando, teléfono, por favor, vamos a llamar a Zamora, que mira, que no es que es así, no, es que no hay otra. En aquel 1947, la presa del Porvenir ya llevaba tiempo funcionando.
Los saltos de Villalcampo y Castro estaban en construcción. Su culminación, además de electricidad, aportaría un caudal más regular al río y un nivel más alto. Los trabajadores de lo que entonces era Iberduero también ayudaron a esos 6 aventureros. Ellos conocían muy bien un río muy peligroso, sobre todo en la zona de los arribes. La orografía era brutal, era tremenda, ¿no? Se sabía que el río Duero en esa época tenía lo que llamaban rabiones impresionantes. Y además hay un arco granítico, que es la parte de la Fregeneda hacia Fermoselle, que son los famosos los arribes del río Duero, que hay cortantes de unos 100 metros de altura. En el diario de Bitácora siempre se alude a Iberduero, lo que es hoy día Iberdrola, que siempre les ayudaron los ingenieros, la gente de los pueblos, que fueron... Además en el diario de Bitácora viene todo y dando siempre las gracias por la buena acogida que tuvieron y tal. Hay una cosa muy anecdótica, que es que los ingenieros, que no hablamos de gente normal, ingenieros y topógrafos, hubo más de una ocasión que les dijeron: tenéis que desistir porque conocemos el río y si a partir de aquí, el famoso arco granítico de los arribes, es imposible bajar, si es que os vais a matar. Decían, pero bueno, por favor, pero ¿cómo se os ocurre, aunque seáis jóvenes, no? Pero si es que hay unos rápidos, que hay unas piraguas, bueno, vamos, pueden revolotear y os podéis ahogar y matar. Ahora, vosotros mismos, como suele decirse. Pero ellos dijeron que adelante y lo consiguieron. 2 vuelcos fueron bastante graves. En uno perdieron buena parte del equipamiento que llevaban, incluida la cámara de fotos y parte del avituallamiento. En otro, el agua se llevó una de las piraguas. Lo de quedarse sin comer o sin cenar algún día casi quedó en mera anécdota. También porque, claro, el coche de avituallamiento les estaba esperando en un sitio y pasaban, pues imagínate, pasaban 1 hora que estos no vienen, pasan 2, ¿qué les ha pasado? Tal, entonces, pues oye, es más, un día, que yo recuerdo, un día sé que pararon, no sé si fue ya cerca de Fermoselle, tuvieron el hundimiento de la piragua 2 o 3 días o 4 días antes y algún resto de la piragua se lo encontraron bajando por el propio río. Y se quedaron asustados porque dijeron, como diciendo, Dios mío, como vean los del avituallamiento, que encima tardamos y ven la piragua, estos han dicho, es que les ha pasado algo, en fin, es que el río era muy caudaloso y el río era para tomarlo muy en serio, en esa época. Lo pasaron bastante mal, pero, a ver, yo como digo una cosa, eran jóvenes, es decir, es que hablamos de gente de 20 y tantos años, todos hemos tenido 20 y tantos años, entonces nos ponemos en su lugar y todos hemos tenido esos años y yo he hecho mucha montaña también y cuando tienes 20 años tragas con todo, aunque pases un día casi sin comer, en fin, es que es así. Su plan tenía un punto de locura, pero nuestros 6 protagonistas sabían lo que hacían. Ellos no eran personas inconscientes, ¿no? Aunque fueran jóvenes, creo que eran muy atrevidos, pero como suele decirse, con la cabeza bien puesta, ¿eh? O sea, que no hicieron ninguna burrada de estas que, bueno, pues si no, eso hubiera generado un accidente incluso grave, ¿eh? Tenían previsto hacer el recorrido en 8 días, finalmente tardaron 15. Pasado el tramo fronterizo en Portugal, el río se ensancha y la navegación es mucho más tranquila. Fue cuando disfrutaron realmente de su viaje. El recibimiento en Cantareira, en la desembocadura del Duero, allí en la Foz, fue el de unos héroes. Sí, porque era la parte portuguesa y el río ya era como casi pues como aquí en Zamora, ¿no? Era ya ancho, era ya la desembocadura, era todo ya pues como si fuéramos en coche en una carretera de estas de pueblo y tal, y de repente metes en una autovía. Pues más o menos es el símil de lo que además ellos lo cuentan, diciendo, por fin, el río ancho, y esto es como un paseo, y todas estas cosas y tal, ¿sabes? Y a la zona de Cantareira, que es la parte ya portuguesa, ya cercana a Oporto, ya la gente les vitoreaban, la gente les aplaudían, y de hecho es que todo esto está gráficamente, en la exposición se ve. Entonces se ve una cantidad de gente que a veces tú mismo lo ves y dices, madre mía, parece mentira, ¿no? Que en esa época eran el recibimiento fue como unos
exploradores, como alguien que dice, Dios mío, ha bajado el río del río Duero, qué osadía, ¿no? O sea, que es así. Ahora, llegaron unas condiciones tremendas, porque además hay una fotografía que es la de la portada. Cuando venga la gente verá una fotografía enorme que están con unos monos blancos y alguno dirá, bueno, ¿y esto y tal? Pues es que venían sin nada, simplemente con un bañador. Entonces dijeron, hombre, por favor, pues nada, pues aquí para las autoridades y esto, vamos a dejarles algo de ropa, algo que, bueno, que, en fin, más acorde. Y lo primero que tenían a mano, unos monos blancos. O sea, que fue la anécdota, ¿no? Hubo hasta una cena en el consulado español en su honor y homenajes varios por parte de las autoridades lusas. Todos estos detalles los relata el cuaderno de bitácora de los aventureros, pero también los fueron contando los periódicos zamoranos y portugueses de la época, que hicieron un completo seguimiento del acontecimiento. La aventura adquirió tal cariz que hasta un equipo del Nodo cubrió, si no todo, parte del recorrido por carretera para hacer un reportaje. Nosotros tenemos 3 fotos sacadas del coche ese, que bueno, es una tipo furgoneta que ponía Nodo, se hicieron el seguimiento, por las fotos las harían ellos, suponemos. Esas fotografías son parte del material que Pedro Ladoire, hijo del jefe de expedición, y Juan Micolino, sobrino de Fidel Cuadrado, han recopilado para esta exposición. Un trabajo complejo. Todos los integrantes del grupo han fallecido o emigraron de Zamora y no han podido localizarles, como sucedió con Luis Ángel García y Antonio Pascual. Con las familias del resto llevaron a cabo una ardua labor de investigación para completar esta historia. Realmente a mi padre yo siempre le oí comentar el tema este. Siempre me decía que habían mojado el Duero en piragua, que habían hecho una gran gesta, que habían tenido una gran acogida por parte de los portugueses en Oporto y tenía objetos en casa. Pero bueno, eso con los años lo vas dando cierta importancia, pero bueno, tampoco le das la importancia que se merece como está ahora. Un primo mío, Pedro Luis, hijo de Picuqui, uno de los que bajó, me mandó pues, una foto de las de Portugal, de un recorte, y lo tuve como 7, 8 años o más en casa. Un día me acerqué al archivo histórico y contacté con Casquero y le digo, ¿no habrá fotos o alguna cosa de esto? Y buscó y sí, hay 35 fotos en el archivo histórico provincial. Y ha sido así, indagar y indagar. Yo, por parte de mi tío, la familia de Picuqui, que vive en Salamanca, había una fotocopia de lo que era el cuaderno de bitácora, que lo había hecho Antonio Felipe Bernard. Y bueno, pues indagando, resulta que me entero que había fallecido. Una desilusión, porque año y medio a ver cómo podría contactar, nos ponían pegas por algunos sitios, y al final por un señor pues contacté pues con una sobrina del fallecido, que a su vez me dio el teléfono de la prima. Tenemos ahí, se verá en la exposición, el cuaderno de bitácora, y luego resulta que están todas las fotos también ahí, más 2 o 3 que no están en el archivo. Colino, un día, el año pasado, nos encontramos y me dijo, oye, he encontrado de un tío mío el diario de bitácora de cuando bajaron el Duero. Y entonces, bueno, pues ahí empezó, dije, oye, pues ya sabes que mi padre bajó, y dice, no, sí lo sé, y todas estas cosas y tal. Vamos a hablar, vamos a quedar y vamos a iniciar un poco a ver qué podemos hacer y qué te parece si hacemos una exposición. Digo, me parece estupendo, porque luego es una gesta que en Zamora realmente, por no decir ahora mismo, al día de hoy, claro, por la época que estamos, a no ser que sean unos niños, la gente más mayor, pues han fallecido. Entonces yo creo que es una gesta que ahora mismo la conoce muy poquita gente. Fue todo pues como una bola de nieve. Ya empezamos ya a movernos más en serio, porque yo me puse en contacto con el consulado de Oporto, porque claro, habían tenido, cuando llegaron, habían sido un recibimiento casi como unas estrellas de cine, porque eran remeros españoles, que nunca se había bajado el Duero. Nos dijeron que con lo del 25 de abril en Porto, allí pues había habido problemas y que no existía ningún documento. Entonces fuimos preguntando, después supimos de la familia de Héctor de la Peña, que conozco a sus hijas, nos han facilitado un gran documento que hay ahí con un cuaderno de todos los recortes españoles y portugueses. Yo tenía algunas cositas, como el diario Balón, que es un periódico deportivo que se hacía en Zamora. Y estamos sin localizar, que nos queda en gusanillo, Antonio El Ciegas y Luis Ángel García. Luis Ángel García, que sabemos que marchó para Brasil y que debió fallecer así. Antonio El Ciegas, apodado El Ciegas, pues
No sabemos si quedamos ahí dos en el aire que no los hemos contactado con ellos. Mi padre lo contaba muy bien y además se emocionaba mucho y me lo contaba a mí y decía, oh, fíjate, pues hicimos esto y tal, es una época, es que esto, hablando de Pikuki, de El Ciegas, de toda esta gente, bueno, que se lo pasaron genial, vamos, en una palabra. Sí, claro. Eran muy buenos, vamos, estarían muy buen feeling, claro, evidentemente. Es que una cosa, vamos a ver, una expedición de estas características, si no tienes buen feeling con tus compañeros, esto va abocado a un desastre, ¿no? Las canoas las donaron en su día a Portugal. Aunque han tratado de recuperarlas, los portugueses no las conservan. Eran iguales que esta, cedida para la muestra por Dionisio Alba. Buscando aquí y allá encontraron más objetos de la época, como un balón o monedas y billetes de aquel año. Hasta un diccionario del deporte zamorano que años después hablaba de la gesta de estos 6 jóvenes se ha incluido en la muestra. Un detalle curioso que a mediados del siglo pasado reconocía esta hazaña que pasó después casi al olvido. Había veces que yo le tiraba la lengua a mi padre, oye, cuéntame esto, cuéntame lo otro y tal. Pero bueno, mi padre luego fue muy reservado, porque mi padre cuando hacía las gestas estas decía, bueno, eso no tiene importancia. Mi padre siempre fue muy humilde en ese aspecto, ¿no? Yo hubiera querido, lo que pasa que, bueno, es la propia vida. Mi padre murió va a hacer 3 años, en febrero, y claro, es una pena, pero si hubiera vivido, pues sería ahora mismo el único superviviente, porque otro de los palistas que fue con él también murió hace un año y medio. Entonces, bueno, creo que todo esto va a servir para recordar y sobre todo también para el deporte de Zamora. Creo que, vuelvo a insistir, lo dije al principio, creo que esto es una gesta que muy poca gente, a no ser la gente ahora mismo, insisto, niños que se ven en las fotografías, que hoy día si viven, pues tendrán a lo mejor 80 y tantos años. Y estoy seguro que más de uno se reconocerá allí, sobre todo algún nieto o alguien que vaya a decir, este es mi abuelo, lo que sea y tal. E insisto, que muy poca gente lo conocía y le va a sorprender, Como siempre en Zamora hay gente, tanto en el arte, en la escultura, en la ciencia, muchos zamoranos que están en la diáspora y muchas veces ni nos enteramos. Hay gente, la verdad, que ha hecho muchas cosas y muy buenas, tanto en el deporte, en el arte, en la cultura, en todo, y muchas veces los omitimos. ¿El por qué? Pues no lo sé. Es el logro de esta exposición, 72 años más tarde, de aquel mítico viaje. Traer al siglo XXI y poner en valor lo conseguido por los que pueden considerarse precursores en una tierra de grandes piragüistas.